que está muy de moda también. En este caso no como el fentanilo en plan drama y epidemia, pero sí de que mucha gente la usa, habla de ella, le gusta, le encanta, le cambia la vida. Estamos hablando de ayahuasca, del sapo bufo, del DMT. ¿No? Psicodélicos. Vamos a psicodélicos. Los psicodélicos puros o clásicos, que son los que tienen fundamentalmente molécula de Dios. La molécula de Dios, el caso del sapo, ¿no? Madre mía, ¿eh? DMT. Para empezar, DMT es verdad que lo tenemos en nosotros. Sí, el DMT es el acrónimo de dimetiltriptamina. Es una triptamina, como su nombre indica, igual que son, por ejemplo, la serotonina que tenemos en el cerebro, ¿no? De hecho, el DMT, como bien has dicho, se encuentra en pequeñas cantidades en el cerebro humano y de otros mamíferos. Todavía no está muy clara cuál es su función, si es que tiene alguna, o si es un subproducto de reacciones metabólicas del cuerpo, pero desde luego sí que sabemos que DMT hay en el cuerpo humano. ¿Es cierto que se sintetiza cuando nace, sigue a punto de morir, o eso es un poco literatura poética? Bueno, esto va un poco en la línea de lo que hemos hablado antes de la hipótesis del mono colocado. O sea, en realidad son hipótesis que pueden ser ciertas, porque tiene sentido el pensar que en ciertos momentos cumbre, ¿no?, de nuestra existencia, el nacimiento, la muerte, pueda haber de algún modo una liberación de DMT, porque si entendemos cuál puede ser la función del DMT, existen varias teorías al respecto, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, dice, y es interesante porque esto va muy en la línea de un investigador que se llama Rick Strassman, que investigó mucho en los años 90 con DMT y que escribió el famoso libro de Spirit Molecule, la molécula espiritual, en alusión al DMT, que decía que, bueno, al final esos momentos cumbres son momentos en los que el cuerpo tiene que exponerse a una gran neuroplasticidad, a un aprendizaje acelerado, digamos, tanto si acabas de nacer, porque tienes que empezar a aprender del mundo que te rodea mucho, como si has estado a punto de morir, porque entonces necesitas realmente aprender para no repetir nunca esa situación, ¿no? Entonces, tendría sentido teórico que una sustancia que estimula la neuroplasticidad, o sea, un psicoplastógeno como el DMT, se liberase en esos momentos un poco para acelerar tu aprendizaje y tu adaptación a un entorno en el cual pues has estado a punto de morirte para que no vuelva a pasar, o acabas de nacer y necesitas adaptarte, ¿no? ¿Pero el DMT se sabe lo que hace? A ver, el DMT sabemos sobre qué dianas actúa, es decir, cuáles son los neuroreceptores que activa, por ejemplo, el 5-HT2A, que es el neuroreceptor más importante para los psicodélicos, o del que más se habla, y sabemos algunos de los efectos tanto fenomenológicos que produce en la persona, es decir, la experiencia subjetiva, el tipo de viaje que produce, como algunos efectos pues más a nivel de redes neuronales, ¿no? ¿Qué pasa? Que se activa, que se desactiva, ¿no? Pero todavía no está muy clara ¿cuál es ese uso, si es que lo tiene, del DMT en el cuerpo? El DMT natural, digamos, el endógeno. ¿Qué tiene diferente el ayahuasca, el DMT, de otros psicodélicos? ¿Por qué se habla ahora muy específicamente de este? ¿Es algo casi, podríamos decir, tribal, porque proviene de ciertos ritos y en realidad es muy similar a otros que están en esta lista? ¿O tiene algo diferente? Pues primero aclarar que el DMT y la ayahuasca no es exactamente lo mismo y tiene una diferencia muy importante. El DMT, esta dimetiltriptamina, es esta sustancia psicodélica que es agonista de este receptor 5-HT2A, que lo activa y que desencadena efectos. Bueno, también es agonista de otros receptores, no solo de ese, pero bueno, que es como un poco el que más, por simplificar, es el más famoso generalmente. Pero también, en el caso de la ayahuasca, estamos hablando de DMT con otra cosa, y esa otra cosa es muy importante. Hablo de los inhibidores de la monoaminoxidasa. El DMT, si tú lo tomas por vía oral puro, no te va a hacer ningún efecto porque en tu estómago tienes unas enzimas que se llaman monoaminoxidasas, que lo destruyen, ¿no? Que destruyen ese DMT. Entonces tú necesitas primero tomar una sustancia, o acompañando el DMT una sustancia que inactive estas enzimas y permita que ese DMT entre en la sangre y llegue a tu cerebro, ¿no? Y esta sustancia es lo que se llama un inhibidor de la monoaminoxidasa y es lo que está presente en la ayahuasca junto al DMT. De hecho, la ayahuasca tiene muchas plantas, pero generalmente son dos plantas, que son la Banisteriopsis caapi, que es una liana que tiene unas sustancias dentro que se llaman betacarbolinas y que actúan como inhibidores de la monoaminoxidasa. Y luego está la Psychothea viridis, que es una hoja de una planta que contiene DMT. Entonces, la combinación de estos dos elementos, el DMT con el inhibidor de la monoaminoxidasa, facilita que el DMT llegue al cerebro. Porque de otro modo, el DMT no te lo puedes tomar salvo si lo fumas. Porque si lo fumas, no atraviesa tu sistema digestivo, entra directamente a la sangre y entonces ahí sí que puede llegar al cerebro y hacer efecto. Por eso ves esos viajes de la gente que fuma, que da una calada de DMT y se va como un viaje súper intenso de 5 minutos y vuelve enseguida. Corto. Corto. En cambio, el DMT de ayahuasca puede ser muy largo.
¿Por qué? Porque las monoaminoxidasas las tenemos en muchas partes del cuerpo y se encargan de degradar esta sustancia. Si tú has tomado un inhibidor de la monoaminoxidasa, se encarga de que o sea, tu cuerpo no tiene tanta monoaminoxidasa, entonces este DMT va a estar presente más tiempo en el cuerpo. En cambio, cuando tú fumas DMT de normal, o sea, teniendo las monoaminoxidasas, ese DMT enseguida el cuerpo se lo va a cargar. Llega a hacer efecto por el hecho de entrar por vía pulmonar, pero enseguida el cuerpo lo va a degradar. Por eso son viajes tan cortitos. ¿Y por qué lo degrada el cuerpo? ¿Es porque es algo que puede ser tóxico? ¿O? Porque en el cuerpo no se busca que haya... o sea, los neurotransmisores se utilizan para comunicar neuronas entre sí. Las neuronas se comunican en la sinapsis liberando neurotransmisores, pero no se trata de que se queden ahí fuera los neurotransmisores. De hecho, nuevamente, esos neurotransmisores luego las neuronas los recapta, o sea, los vuelve a absorber, se los vuelve a guardar para volver a usarlos otra vez. Entonces, cuando hay neurotransmisores por ahí sueltos, o cosas que parecen neurotransmisores, como es el caso de las drogas, el cuerpo siempre está cargándoselas, ¿no? Entonces esas monoaminoxidasas están ahí fuera destruyendo monoaminas, ¿no? Y el DMT es una monoamina, al igual que lo es la serotonina, la noradrenalina, todas estas sustancias son monoaminas. Entonces estas enzimas nuestras nos protegen de que estas sustancias, aunque sean endógenas o exógenas, se queden demasiado tiempo, digamos, dando al botón o apretando o activando la neurona, ¿no? Entonces el fumar DMT sintetizado, solo DMT, versus la ayahuasca, también hay algo que es muy habitual, que es la ayahuasca tiene mucho vómito. Sí. Y una reacción del cuerpo muy negativa. ¿Eso a causa de qué es? ¿De la segunda parte, no del DMT? Es de toda la mezcla de cosas. De la mezcla. Son muchas porque cosas. Es tóxica para nosotros, digamos. No es que sea ¿Por qué tóxica. lo vomitamos? No es que sea tóxica, pero bueno, induce al cuerpo al vómito. Hay muchas sustancias que naturales, en la naturaleza, que inducen al vómito y no necesariamente son tóxicas. Es decir, pero es verdad que en los compuestos de ayahuasca pues hay sustancias muy purgentes que hacen que la gente pues a veces se ponga mal del estómago. No siempre es la situación, ¿eh? Quiero decir, hay gente que toma ayahuasca y no tiene ningún tipo de malestar estomacal y disfruta el viaje o lo que sea y ya está. Y hay gente que tiene ese vómito y luego pues tiene el viaje y demás. Lo que pasa es que también desde el uso más tradicional, ritual, ceremonial, se le ha dado también un valor a ese elemento purgente de decir vomito, estoy como soltando, liberando cosas. O sea, bueno, pues al final se le da un significado, ¿no?, a todo eso dentro de la ceremonia. Pero realmente la ayahuasca no necesariamente hace vomitar. Aunque sea muy común, pero no necesariamente hace vomitar. Entonces, el DMT, yendo al DMT, ¿tiene algo muy diferente comparándolo con otros de la lista, con primos, con hermanos? ¿Es algo más especial? Porque parece que ahora es como el más especial, ¿no? ¿O realmente no? ¿Es un tema más de que se ha puesto de moda? Yo creo que tiene mucho que ver la moda, efectivamente, Mucha pero... gente dice, me ha cambiado la vida, es un antes y un después. Yo he tenido aquí varias personas que me lo han dicho, me ha cambiado la vida por completo. Y... A ver, todos estos psicodélicos tienen formas ligeramente diferentes de activar o desactivar los receptores del cerebro, ¿no? Es decir, que ninguno es idéntico al otro, todos tienen alguna particularidad. En el caso del DMT, las particularidades que tiene no es que lo hagan único, es decir, que sí, que es especial, pero no es único, ¿no? La mayoría de sustancias de aquí tienen efectos bastante parecidos en muchos casos. Pero bueno, es verdad que en el DMT ahora mismo pues hay mucha moda, efectivamente. También es verdad que tiene un uso ritual muy, muy instaurado, muy conocido, porque hay otras drogas, por ejemplo, el LSD no tiene ningún uso ritual, porque el LSD lo sintetizamos en el año 43. Entonces no ha dado tiempo, digamos, a que se genere un culto en torno al LSD. Incluso las setas no te las tomas de forma ritual, te las tomas para divertirte, ¿no? Claro, pero eso también tiene que ver, yo creo, con el hecho de que las setas crecen en muchos sitios del mundo, entonces es muy fácil que tú cojas setas o que tú cultives setas en tu casa y no tengas, digamos, que acudir a un lugar de donde hay un chamán, donde hay un tal. La ayahuasca tú no la puedes cultivar en tu casa. O sea, la ayahuasca tienes que ir a tomarla con personas que están utilizándola, ¿no? Al final. Entonces eso, quieras que no, te obliga ya a entrar siempre a pasar por el aro, entre comillas, del uso ritual, ¿no? Ceremonial y demás. Y eso pues otras sustancias no lo tienen, porque son más accesibles. Entonces yo creo que eso es un poco lo que le da ese halo tan especial, ¿no? Pero yo personalmente creo que lo de cambiarte la vida y tal puede pasar con cualquier psicodélico, no necesariamente con la ayahuasca. ¿Has probado la ayahuasca? Sí, la he probado. ¿Y tú has probado también psicodélicos? Sí, otros psicodélicos, sí. ¿LSD? Sí. Vale, pues bajo tu experiencia, ¿es algo diferente? Es diferente. Sí, lo que pasa es que nunca podemos saber exactamente si la diferencia obedece a la sustancia, al principio activo, o al contexto en el cual la estás tomando. Quiero decir, si yo, por ejemplo, te doy de beber una ayahuasca, que en realidad es un agua que le he puesto líquido marrón, y le pongo una gota, o sea, una dosis, por ejemplo, de LSD diluido en un líquido, lo que sea, y tú te lo tomas y tienes una experiencia, a lo mejor si yo rodeo esa... efecto placebo.
No efecto placebo, pero porque el efecto farmacológico está ahí. O sea, la experiencia psicodélica la vas a tener. Pero si yo rodeo todo eso del ritual de la ayahuasca, pues a lo mejor tú tienes una experiencia que a ti te parece que es lo que es la ayahuasca. Es decir, que al final hay mucho elemento que tiene que ver con el contexto. Entonces, si yo, por ejemplo, tomase ayahuasca en mi casa, tendría una experiencia muy diferente a si la tomase en la selva con un grupo de personas que llevan usándola mucho tiempo, con un chamán y tal y cual. Entonces, lo que trato de decirte es que al final la ayahuasca es la única sustancia psicodélica que te obliga, entre comillas, a pasar por el aro siempre de estar en ese contexto, porque no te la puedes tomar en tu casa. El resto, como te las tomas en tu casa, pues tus efectos o lo que vas a vivir con esa experiencia va a ser diferente. Más terrenales, ¿eh? Sí, yo personalmente creo que cualquiera de estos psicodélicos, si tú lo haces en un contexto bien preparado, bien controlado, con una cierta cosmovisión especial como la que puede tener una tribu de determinada zona, vas a tener una experiencia igual de intensa o de reveladora o de cambiarte la vida, ¿no? Es decir, yo creo que al final la clave con los psicodélicos, y ya esto ya lo sabían los que lo usaban en los años 50 y 60, la clave de los psicodélicos están en el set y en el setting, o sea, en cómo esté tu cabeza, cómo estés preparado, que tienes en tu mente y dónde estés en ese momento, ¿no? Ahí está la clave. ¿Y para ti qué diferencia notaste por eso? Probando, por ejemplo, el clásico, que es el LSD, ¿no? Como tal. ¿Y la ayahuasca, qué cosas notaste? ¿O el DMT, qué notaste de diferente? Pues yo lo que noté sobre todo, y además no puedo tampoco compararlas al dedillo, porque no solo que lo tomas en lugares diferentes, sino que además la dosis, yo no puedo saber si la dosis era la equivalente lo uno al otro. Pero bueno, en el caso del LSD, tiene un efecto visual muy intenso. O sea, hay mucho color, mucha caleidoscopia, también, efectivamente es muy visual, por eso es tan popular, porque es una sustancia que genera mucha imagen y eso pues gusta mucho a eso los consumidores. Mucha gente coincide, ¿no? Con el tema del caleidoscopio y de ver colores. Eso es como muy prototípico, ¿no? Efectivamente, es típico de esa sustancia. Y en el caso de la ayahuasca, por ejemplo, en mi caso no fue tan visual para nada, fue mucho más introspectivo. O sea, yo me fui yo lo estaba tomando con un objetivo claro, porque esto es una cosa, por ejemplo, a mí muy importante en psicoterapia asistida con psicodélicos, tener lo que se llama una intención clara, es decir, yo tomo porque quiero trabajar sobre mí mismo y sobre esto, tal, para un poco, bueno, tener algo a lo que volver siempre, decir, no, yo estoy tomándolo por esto, ¿no? Y eso te ayuda un poco a guiarte en la experiencia psicodélica. Y yo lo tomé pues con un objetivo determinado que era muy diferente al que yo había utilizado cuando tomé el LSD. Entonces, también puedo achacar a eso muchas de las diferencias, ¿no? Pero con el LSD, digamos que la experiencia parece más expansiva, más externa, más de diversión, digamos, más de exploración, más de ver, y con la ayahuasca parece más de irse hacia adentro, de irse hacia uno mismo. ¿Vomitaste? No. Me sentó muy bien físicamente, no tuve ningún problema. Y era ayahuasca, no era DMT. No, era ayahuasca sí. Y no vomitaste. Ayahuasca porque, insisto, si fuese DMT solo, no haría efecto por vía estomacal porque fumar, le faltan las bueno, te refieres a, claro, fumado. No, era vasito con copita con líquido, sí. Copechuela, ¿no? Es un vasito como Chupito. Pequeño, es una copita como de madera. Para adentro y venga, ¿no? Otra más. Vale, muy interesante esto porque es de las que más se habla ahora mismo, ¿no? DMT, ayahuasca, sapo, o sea, se está hablando muchísimo porque mucha gente tiene experiencias, eso, quizás muy introspectivas, muy de cambiarle la vida, de un trauma que no sabían ni que tenían, de enfrentarlo, etcétera, ¿no? De hecho, aquí en España tenemos organizaciones que llevan mucho tiempo estudiando muy bien el tema de la ayahuasca, ¿no? Como por ejemplo ICERS, aquí concretamente en Barcelona, o bueno, ahora el resto de sociedades como la Sociedad Española de Medicina Psicodélica o INAHUE también estamos muy interesados en toda la investigación en este ámbito, pero concretamente ICERS es una institución muy importante que lleva muchos años estudiando todo lo que son los psicodélicos de origen natural y tienen mucho trabajo hecho efectivamente con estas cosas que estás preguntando sobre la ayahuasca. Muy interesante lo que encuentran, ¿no? Porque estudian mucho a las comunidades de consumo, que no es lo mismo que una persona que toma un día, sino gente que tiene un consumo pues de vez en cuando y demás, pero que viven en una comunidad en la cual están en contacto con esto, y es francamente interesante las propiedades que pueden tener este tipo de sustancias en esos contextos comunitarios, ¿no? Que no es solo la sustancia, sino que además es sustancia más comunidad, más tal.